Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Una victoria histórica lograron ayer en el Reino Unido los laboristas, en la oposición desde hace 14 años. Los conservadores, hasta ahora en el poder, sufrieron su peor revés desde 1832. ¿Por qué ganó así el laborismo? Ayer empezó oficialmente la campaña a las elecciones presidenciales en Venezuela. Un día antes, el miércoles, el gobierno de Maduro reanudó el diálogo con el de Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo justamente ahora? La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció ayer 4 nuevos secretarios del gabinete que la acompañará desde el 1 de octubre. Algunos nombres suscitaron polémica. ¿Por qué? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Jorge Espinosa está haciendo un trabajo de campo. Es viernes 5 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Reino Unido se celebró ayer una elección histórica. La afirmación no es exagerada. Después de 14 años en la oposición, los laboristas vuelven al poder y lo hacen con mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Los conservadores salen del gobierno con su peor derrota desde 1832. Estaban en juego los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, una de las asambleas representativas más antiguas del mundo. A la hora de grabar este podcast, según la Exit Poll o encuesta a pie de urna de Ipsos para la BBC, Sky News y ITV News, los laboristas consiguieron 410. Impresionante. Según el sondeo, los conservadores lograron solo 131 escaños. El resultado es devastador para el primer ministro Rishi Sunak, que el 22 de mayo, frente al número 10 de Downing Street y bajo un aguacero, anunció la convocatoria de estas elecciones tras haber hablado con el rey Carlos III. Now is the moment for Britain to choose its future. To decide whether we want to build on the progress we have made or risk going back to square one with no plan and no certainty. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. Si los resultados de la Exit Poll se confirman, en las próximas horas el primer ministro británico, elegido por la Cámara de los Comunes, será el líder laborista, el abogado Keir Starmer. Las últimas veces que el laborismo logró mayorías absolutas fue en 1997 y 2001 con Tony Blair. Si los conservadores se quedan con 131 curules, como afirma el sondeo, sufrirán su peor revés en los últimos 192 años. Fue en 1832 cuando Arthur Wellesley, el duque de Wellington y quien había derrotado a Napoleón en la batalla de Waterloo, perdió estrepitosamente con el conde Charles Grey. ¿Por qué en los comicios de ayer los laboristas le propinaron una derrota aplastante a los conservadores en el Reino Unido? Hablamos anoche tarde, aquí en Madrid, con el corresponsal del diario británico The Independent, Graham Keeley. Bueno, según mi opinión, hay varias razones por esta paliza, según las encuestas. Primero, Brexit. Según los sondeos, la gran mayoría de los británicos piensan que Brexit ha sido un fracaso, no un éxito, como decían los Tories al principio. Segundo, la pandemia y la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Boris Johnson. Estoy hablando de las fiestas durante la pandemia, cuando Boris Johnson y su gabinete estaba tomando vino y bailando, mientras que mucha gente en el país estaba
en su casa o no podía ver sus seres queridos. Y luego el tema de la economía. Los Tories tienen mucha fama por su buena gestión de la economía, pero durante la época de Liz Truss, el primer ministro que solo duró 46 días, menos que una lechuga, la economía ha fracasado totalmente y esto fue un gran problema por los Tories. Luego, finalmente, el problema ha sido 14 años del mismo gobierno, con todos los problemas y otros escándalos de corrupción durante los 14 años. Esto ha sido el gran problema por los Tories. Y finalmente, el gran público británico está harto de los Tories y quiere un cambio fundamental. En Venezuela se están moviendo cosas, sobre todo esta semana. Ayer mismo, por ejemplo, empezó oficialmente la campaña a las elecciones presidenciales, que son en poco más de 3 semanas. Los dos principales candidatos organizaron actos en Caracas por la noche. Uno de ellos es Nicolás Maduro, que ocupa la presidencia desde el 5 de marzo de 2013, cuando murió Hugo Chávez. Chávez habría cumplido 70 años este 28 de julio, fecha de los comicios escogida por Maduro. El otro candidato es el opositor Edmundo González Urrutia. Maduro encabezó anoche una manifestación que terminó cerca del Palacio de Miraflores. González Urrutia estuvo en la primera línea de una caravana que también había convocado su más grande apoyo político, la exdiputada María Corina Machado. Y llegó el día. Arranca nuestra campaña oficial de cara al 28 de julio. Este jueves, 4 de julio, en toda Venezuela, en todos los estados y en Caracas, vamos con nuestras caravanas por la libertad hasta la victoria, hasta el final, con toda Venezuela. Vente con tu carro, con tu moto, con tu patineta, con tu bicicleta, a pie. María Corina Machado era la candidata opositora elegida por voto popular, pero fue inhabilitada por el régimen. González Urrutia, su sustituto, es un ex diplomático y escritor de 74 años, que va adelante en todas las encuestas con una ventaja enorme. Otra cosa que ocurrió en Venezuela esta semana fue el reinicio el miércoles del diálogo entre el gobierno de Maduro y el de Estados Unidos. Tuvo lugar en una reunión virtual, que parece ser una prolongación de los acuerdos de Barbados, que se firmaron en octubre. En Barbados, Estados Unidos accedió a suavizar las sanciones a la industria petrolera venezolana si Maduro convocaba elecciones presidenciales libres y democráticas. Pero en abril, la Casa Blanca, al considerar que Caracas incumplía, impuso nuevamente las sanciones. De todos modos, Maduro logró en diciembre algo que buscaba hace tiempo: la liberación en la Florida del empresario colombiano Alex Saab, a quien muchos consideran su testaferro. De cualquier forma, hace pocos días el presidente venezolano se mostró optimista con estos diálogos. Yo quiero superar este conflicto de suma cero, de confrontación brutal y estéril con ellos, con el norte. Ya queda de ellos cumplir. Más allá de la campaña presidencial, la situación económica y social en Venezuela sigue siendo crítica. 7 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población, se ha ido del país en busca de un mejor futuro. Hay miles de venezolanos en Colombia, en Estados Unidos y en España. La pregunta, sin embargo, es por qué a 3 semanas para las elecciones decidió Maduro reiniciar el diálogo con el gobierno de Joe Biden. Llamamos ayer a Caracas a Marcos Morín, licenciado en Relaciones Internacionales y corresponsal de RCN Radio. Bueno, Juan, este anuncio de Nicolás Maduro acerca del reinicio del diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y su administración tiene 2 lecturas desde mi punto de vista. La primera es que a nivel de elecciones, a nivel de participación, de aceptación de su candidatura, no está muy bien en esta oportunidad Nicolás Maduro. De hecho, la aparición de esta candidatura de la oposición, encabezada por Edmundo González Urrutia,
que tiene como figura protagónica también a María Corina Machado, ha hecho preocupar mucho a la administración de Maduro por la cantidad de venezolanos que se han volcado en torno a este personaje que está aglutinando a la mayoría de las fuerzas políticas de oposición de Venezuela, aun y cuando hay otros candidatos de oposición, pero de una oposición que quizás no tiene el poder de los grandes partidos políticos que tradicionalmente han adversado al chavismo, hace que el escenario para el próximo 28 de julio, que es la fecha de las presidenciales en Venezuela, sea bastante complicado para el chavismo en esta oportunidad. Por supuesto, también por años que se ha estado arrastrando una crisis económica, política y social muy grande. Entonces creo que una de las cosas que motiva a la administración de Maduro, primero, es el tema electoral, y segundo, el tema electoral en Estados Unidos, porque también en Estados Unidos va a haber elecciones este año. Todo apunta a que Donald Trump, si no pasa nada raro, va a ganar esas elecciones porque tiene un amplio favoritismo en lo que es la opinión pública en Estados Unidos. Y todos recordamos justamente cómo fue la administración de Donald Trump cuando fue presidente la primera vez con respecto al tema de Maduro y con respecto al tema de Venezuela. Así que yo veo que es una estrategia como, por un lado, entender de que hay una realidad electoral a pocos días, a pocas semanas de elecciones en Venezuela que no es la que esperaba el chavismo, con un candidato de oposición que tiene bastante aceptación, y por el otro lado también ellos observan el escenario electoral en Estados Unidos, que de ganar Donald Trump quizás sería más cuesta arriba para ellos poder entablar alguna negociación con esa administración. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que toma posesión del cargo en poco menos de 3 meses, hizo ayer un anuncio importante con respecto a la arquitectura de su gobierno. Dio los nombres de quienes ocuparán 4 secretarías de su gabinete. En la de Gobernación, que equivale al Ministerio del Interior, nombrará a Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad. Y en la de Seguridad, a Omar García Harfuch, que acompañó a Sheinbaum en esa área cuando ella fue la jefa del gobierno de la capital. En la de Bienestar, Sheinbaum ratificará a Ariadna Montiel, encargada de los programas sociales del gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador. En la de Educación estará Mario Delgado, presidente de Morena, el partido de la presidenta. Ayer, junto a los 4 futuros funcionarios, Sheinbaum se dirigió a la prensa. Antes de leer el perfil de cada uno, recordó que han impulsado la Cuarta Transformación, la principal política de López Obrador, y dijo algo más. Hoy tengo el gusto de presentarles a 4 personas que van a formar parte de nuestro gabinete a partir del 1 de octubre del 2024. Son mujeres y hombres honestos, profesionales, que son parte de la Cuarta Transformación y que hemos trabajado con ellos, con los 4. En días pasados, Claudia Sheinbaum también anticipó nombramientos en otras 10 secretarías. Ahí están los de Marcelo Ebrard en Economía, Juan Ramón de la Fuente en Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena en Medio Ambiente y Luz Helena González en Energía, entre otros. Pero, ¿qué se puede concluir realmente de los nombramientos anticipados ayer por Claudia Sheinbaum? Llamamos a la Ciudad de México a Mauricio Torres, que es periodista especializado en asuntos políticos. Bueno, Juan Carlos, creo que la conclusión que podemos tener de estos nombramientos es que sin duda son los más polémicos que Sheinbaum ha hecho hasta ahora. A diferencia de los que anunció en las 2 primeras tandas, cuando las designaciones fueron bien recibidas, estas últimas traen sus cargas de polémica en distintos grados. Comencemos por las funcionarias. Rosa Isela Rodríguez, la futura secretaria de Gobernación, es la actual secretaria de Seguridad Federal y como tal, los resultados de la dependencia a su cargo han sido cuestionados por numerosos especialistas, dado que la violencia en México se mantiene en niveles elevados.
Ariadna Montiel repetirá como titular de la Secretaría de Bienestar, una decisión que hace pensar que tanto el presidente saliente como la futura mandataria están contentos con el manejo que ella ha hecho de los programas sociales y con los réditos políticos que esto le ha dado a su movimiento. Pero sin duda, los nombramientos de los dos funcionarios presentados ayer son los que generan más comentarios. Por un lado, en lo que podríamos describir como la crónica de un nombramiento anunciado, Omar García Harfuch fue presentado como el futuro secretario de Seguridad Federal. Esto ya se esperaba, entre otras razones, porque García Harfuch fue secretario de Seguridad de Sheinbaum cuando ella fue jefa de gobierno de Ciudad de México. Sin embargo, esta designación ya genera controversia porque, según varios analistas, habla de que habrá continuidad en una estrategia de seguridad ineficaz, y a esto se suman algunos aspectos de la hoja de vida de García Harfuch, como que ocupó puestos de mando en la ya extinta Policía Federal durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y por último, el nombramiento de Mario Delgado desde este jueves a mediodía ha generado críticas, básicamente porque es una persona con un perfil político y no un especialista en educación. Ciertamente, Mario Delgado fue secretario de Educación de Ciudad de México de 2010 a 2012, durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, pero no es un experto. Delgado ha sido funcionario, senador, diputado y actualmente es líder partidista, y con todos estos antecedentes, hay dudas sobre qué tan buena labor podría desempeñar en una cartera tan relevante para el presente y el futuro del país. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezó ayer en la Casa Blanca las celebraciones del 4 de julio, fiesta nacional de su país, y no dio muestras de querer retirarse de la campaña a las elecciones de noviembre. A pesar del desastroso debate con Donald Trump del jueves de la semana pasada, Biden, de 81 años, les dijo hace 2 días a los gobernadores demócratas que seguirá adelante y que los médicos le recomendaron no participar en actos después de las 8 de la noche. En Francia serán desplegados 30.000 agentes de la policía en la tarde y la noche del domingo, en las últimas horas de los comicios a la Asamblea Nacional. Esto se debe al ataque que sufrió el miércoles una portavoz del gobierno, Prisca Thévenot, cuando pegaba afiches de campaña a las afueras de París. Pasado mañana es la segunda vuelta de las elecciones en los 577 cantones del país. En la primera, el domingo pasado, la ultraderecha de Reagrupamiento Nacional obtuvo la votación más alta, con un 32%. El cantante, compositor y poeta español Joaquín Sabina se despedirá de los escenarios el próximo año. Será en una gira Hola y Adiós por México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, y que se trasladará después a Europa. Sabina, nacido hace 75 años en la ciudad andaluza de Úbeda, pero que es más madrileño que su Atlético de Madrid, pondrá fin así a una carrera que ha dejado canciones míticas, como Yo me bajo en Atocha y ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.